pero creo que la hibridización y PCR es como Sí, lo y que la más suena, ¿no? biosecuenciación. Sí, hibridación. Sí, perfiles premiares no, porque en realidad son cuestiones para detectar otras cosas, ¿no? Y la verdad que no he visto perfiles piramidales en el... Hubo una cuestión de plasmidia, no había en un paper de endodoncia, pero está orientado a otra cosa, ¿no? Ya. No está Dale nomás, orientado como para... Ya, ya estamos. muchachos, última patita nomás, valor. Bueno, método directo, ¿cierto? Trabajo con el agente infeccioso. Método indirecto, busco una huella inmunológica, ¿ya? O sea, trato de detectar anticuerpos que se van a producir siempre ante un contacto con algún agente infeccioso, ¿ya? En menor o mayor cantidad. Ahora, obviamente, es a buscar lo que realmente tenga impacto. Si tengo, no sé, bueno, nadie va a ser ELISA para un resfrío, ya sabemos la evolución. O un herpes, por ejemplo, nadie va a pedir examen de ELISA, bueno, pero si algo que estuviéramos investigando algo. Entonces, finalmente, están las técnicas de uso moleculares, que son extremadamente específicas y sensibles, y que, como dice su nombre, están basadas en detectar molecularmente el material genético del agente infeccioso, que pudiera ser RNA o pudiera ser DNA, ¿cierto? Y vamos a ver algunos términos que hacen referencia a PCR y hibridización y pirosecuenciación muy poquito. ¿Para qué se usan estos métodos, cierto? Para demostrar relación entre cepas de investigación. El coronavirus que está en Wuhan era el mismo que está acá en Chile, el Streptococcus pneumoniae de la zona oriente de Santiago, la misma del poniente, porque acá, por ejemplo, es una cosa como bien importante. Las bacterias que están en el sector Alto Santiago son más resistentes que las que están en el sector, digo, por decirlo, con menos recursos, ya porque no suena tan feo. Y es una cosa de tener más acceso al antibiótico, ¿cierto? Y sanarse de esa forma. Entonces, para ver estos patrones, muchas veces se hacen este tipo de estudios moleculares, ¿no? Segundo, para dilucidar patologías o virulencia de una cepa. Por ejemplo, si quiero ver una bacteria. Ustedes han escuchado el Streptococcus pyogenes o bacteria asesina, ¿cierto? Grave esa. No todas son graves, porque tienen que tener un plasmidio. ¿Se acuerdan que era un plasmidio, un trozo extra cromosomal de ADN que les da la posibilidad de generar distintas toxinas que provocan un shock y muerte? Esas son las bacterias que hay que, digamos, ver si en un hospital hubiera, por ejemplo, un brote de Streptococcus pyogenes, y si ese Streptococcus pyogenes tiene realmente ese plasmido de productor de toxina o resistencia a antibióticos, ¿cierto? Ahí van bien. Estamos trabajando dentro de la célula bacteriana con el material genético, dentro del virus, dentro del parásito, dentro del hongo. Tercero, para felicitar el diagnóstico clínico, hay muchas veces en que hay muchas dudas en cuanto al ¿cómo se llama? Al diagnóstico final. Por ejemplo, claro, si uno toma una muestra de un pus, de una herida operatoria y se aísla un estafilococo aureus, sencillísimo. Pero si hay una enfermedad, por ejemplo, una de las cosas que yo estuve medio cercano a la esclerosis lateral amiotrófica, en el cual no se sabe el factor etiológico, ¿cierto? Esta que tuvo el primero que tuvo fue el basquetbolista Lou Gehrig, y después tuvo el más famoso, más conocido, el físico Stephen Hawking, ¿ya? Hawkins. Y Peter Rock con nuestro miembro. Y murieron de esta enfermedad, que es una degeneración del cordón lateral del motor del sistema nervioso. Entonces no se sabe, ahí es importante molecularmente qué es lo que encuentran esos tejidos neuronales. Y encontraron muchas cosas que son medias, que están en estudio todavía, que pueden ser hongos, que pueden ser virus, que pueden ser varias cosas. ¿Ya? Y finalmente, como punto 4, para identificar agentes cuyos síndromes, de síndromes, perdón, cuyas causas son desconocidas. Es como un poquito lo mismo de arriba, pero un poquito más específico. Bueno, estos son los exámenes que están hoy día en el campo de la biología molecular. Vamos a ver solamente hibridización, PCR y secuenciación, que eso es lo que está, referenciado en la bibliografía ontológica. Sigamos. Aquí estamos, ¿cierto? En hibridización. ¿Qué significa hibridizar? Es mezclar, ¿cierto? Emparentar, complementar. Esa es la idea de una hibridización. Y no otra cosa, ¿cierto? Que si tomo un agente infeccioso, tomo el material genético, ahí está representado como una doble hebra, ¿cierto? Obviamente, DNA, por métodos de termociclado. Yo aumento la temperatura y las fibras de DNA se separan.
y después funciona, imagínense, es igual que esto es casi igual que una inmunofluorescencia. Yo tengo varias hebras. Ahí está. Tengo varias hebras de, la negra, ¿cierto? Es el DNA del agente infeccioso en estudio, el target. Pero compro orientado, compro, por ejemplo, en una empresa sondas, ¿cierto? Agujas sondas de DNA, complementaria a la parte que es digamos, no, es propia de ese agente infeccioso. Por ejemplo, si quiero detectar, no sé ya, vamos a detectar qué cantidad de un gen, de la zona de un gen que produce mayor cantidad de extranos en los Streptococcus mutans, y por lo tanto, si producen más de extranos, son más pegajosos y se pueden adherir mejor y son más cariogénicos. ¿Ya? Debiera pedir la sonda específica para Streptococcus mutans productores de mayor cantidad de extranos, que es esta. Y esto es lo que viene en comercial, ¿ya? Una gotita. Y lo mismo, se hace electroforesis, se hace correr, ¿cierto? Y finalmente estas sondas vienen marcadas con algún elemento. Generalmente vienen marcadas con algún tipo de coloración que es colorante, que son detectables cuando por ejemplo, bromuro de tirio, que cuando uno le coloca luz fluorescente, se pueden ver las bandas. Si está la banda, es porque está la banda, digamos, si está la cinta. ¿No? Si está la cinta, ¿cierto? Si se ve una cinta negra, quiere decir que el agente infeccioso que ando buscando está. ¿Ya? Es súper dirigido, tengo que ver lo que quiero buscar. ¿Ya? Si, no sé, pues si los médicos sospechan de una meningitis por hongo, no van a buscar Streptococcus mutans, van a buscar sondas para ese hongo que están sospechando. Ahora hay sondas para todo hoy día en el mercado, pero en el mercado, pero son caras. ¿Ya? Entonces, este es el fundamento. Tengo el agente infeccioso, lo separo, ¿cierto? Separo el DNA, después son puras técnicas de laboratorio en que hay que ser muy, muy metódico y riguroso para que no si se contamina esto, quedan las cosas. Estamos entregando resultados incorrectos. Entonces, tengo las bandas, ¿cierto? Las separo, las hago correr en este campo eléctrico, positivo o negativo, se van a formar distintas bandas según los tipos esto se trata con enzima, obviamente, para que haya trozos de banda, la paso a un gel de nitrocelulosa, ¿cierto? Y ahí, como esos gusanitos que se ven ahí, son las sondas conocidas. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí voy a colocar sonda para Streptococcus mutans, voy a comprar dos sondas, para Streptococcus mutans y para Lactobacillus, pero para la parte específica que me detecte solamente Streptococcus mutans y Lactobacillus, que no tenga reacción cruzada con Streptococcus sanguinis, ni Streptococcus gordonis, ¿cierto? Solamente para lo que yo quiero detectar. Y esas sondas vendrán marcadas generalmente con algún componente que yo pueda detectarlo, aquí en este caso se hace una radioautografía y se obtienen esas placas con esas bandas negras para detectar si está positivo o negativo. ¿Ya? Esto mismo se conoce como checkboard, DNA. ¿Ya? Es lo mismo, movilización. Y es lo mismo, van haciendo aquí un esquema, ¿cierto?, en que se separan las bandas, se traspasan un gel de nitrocelulosa, se colocan las sondas, se incuban por cierto tiempo, y en el fondo la sonda que viene marcada está funcionando igual que un anticuerpo marcado, por complementariedad, pero ahora de base nitrogenada. ¿Ya? Es mucho más fino. ¿Ya? Y ahí, como dice, ¿cierto?, se detecta o sea, está haciendo mención a la mediación de los polos negativos positivos. Y finalmente obtengo esto. Yo le coloco una gotita, lo mismo que en el immunoblotting, una gotita de un patrón de DNA de distintas partes de DNA que yo conozco. Entonces, ¿para qué? Para que yo tenga una idea, ahí está, que tenga una idea, una escala de pesos moleculares. ¿Ya? Yo tengo una escala de pesos moleculares, entonces, si yo marqué aquí marqué con no sé, por la cápsula de una bacteria, o el DNA que produce la cápsula de una bacteria, y me dio positivo. ¿Ya? Y las de al lado para distintos tipos de otras marcas, ¿cierto? Son bandas, ahí se bandas marcadas, y puedo decir, esta está entre los 50 y los, no sé, por 10 Dalton de peso. ¿Ya? Pero está positiva. Si no estuvieran positivas esas zonas del DNA que yo quiero detectar,
estas bandas no se van a presentar, ¿ya? O sea, veríamos el patrón, estas bandas de patrón acá, pero acá estaría todo en blanco, ¿ya? Esa es la idea. Así se ve. Es una tinción que se ve, ¿cierto? Una sonda marcada fluorescente y con luz ultravioleta se ve esta banda aquí, que es la que me interesa detectar, y otras bandas más en mayor cantidad. Ahora, esta banda se puede sacar de acá y se puede cuantificar, ¿ya? Con otros tipos de elementos. Esta es una reacción de PCR que en realidad, para hacer una PCR primero hay que hibridizar, si no, no hay caso, ¿ya? En realidad son hibridizaciones secuenciales, pero ahí vamos a ver. Checkboard DNA, esta es una revista privada, así, no, Microbiology, está de nuestra área, ¿cierto? Y aquí están representados los dientes, ¿ya? El 1-1, ¿cierto? Central, lateral, canino, premolar, molar. Y está el otro cuadrante, ¿cierto? El 43 y 44. Y están haciendo una hibridización con todos estos agentes infecciosos, con todas estas bacterias. Un trabajo así, pero descomunal. Entonces yo podría decir, por ejemplo, no, esto es una locura, esa no se puede hacer acá en Chile, carísimo. Bueno, sería bonito poder hacerlo, pero imagínate la cantidad de ediciones que tienes que hacer. Por ejemplo, Actinomyces naelundi, que es una bacteria bastante importante, sobre todo para los endodoncistas, uno podría decir que el diente 4-7 tiene una gran concentración, es un molar. A lo mejor tiene las raíces descubiertas, se metieron debajo de las bacterias, más difícil de eliminarlas. Pero, por ejemplo, en las zonas de los centrales, tiene mucho menor cantidad. ¿Ya? Perdón. 42 o 43. Disculpa, perdón, me estaba preguntando. Entonces, ¿se fijan? Entonces yo puedo decir la cantidad, es lo mismo, funciona igual que la correlación de la ELISA. Aquí hay menor cantidad de lo que sea. En este caso, el primer marcador, el primer agente infeccioso, Actinomyces naelundi, ¿ya? Y hay muchas bacterias. Aquí hay un Streptococcus mitis, ¿cierto? También que tiene que ver con la parte cariogénica, etcétera, ¿ya? Fusobacterium nucleatum, también que tiene que ver con enfermedades periodontales y abscesos ¿cómo se llama? Difundidos, ¿cierto? Que se van a otros espacios anatómicos, y se ve aquí en este paciente puntual, en esta carta, que el Fusobacterium nucleatum está, ¿dónde está? Por ahí, tiene una cantidad más o menos, aquí nucleatum, ¿cierto? Tiene una cantidad importante en varios dientes, ¿ya? Y en esta zona hay mucho menor cantidad de esta bacteria en todos los dientes, ¿ya? Y si se fijan, acá hay un control, ¿cierto? Un control de los pesos, para decir, esta banda pesa tanto, y entonces esta debe tener tal cantidad y se puede sacar algo más o menos cuantificado. Vamos ahora a la PCR. Eso es hibridación, ¿cierto? Yo de alguna forma tomo la bacteria, la destruyo, tomo el virus, lo destruyo, separo las hebras de DNA y las identifico con las sondas correspondientes, con el trozo de DNA o de RNA, bueno, en el caso del RNA hay que transformarlo a DNA, y los detecto en forma, como si fuera una ELISA, con la hebra complementaria. Jorge, esto detecta principalmente la presencia o ausencia del germen. No Sí, pero también entrega rangos de cuantificación, ¿o sí? Sí, también es que lo que pasa es que hay una técnica que se llama elusión. Yeah. Y como son papeles y geles, tú puedes cortar el papelito, lo metes generalmente es como el éter, un solvente orgánico, y eso, ahí te saca toda la cantidad, y eso tú lo puedes detectar. Yeah. ¿Ya? Ahora, a grosso modo, uno puede decir la cantidad, no sé, pues si hay esta mancha, no sé, pues tiene tal concentración, y si tú ves la concentración al lado del patrón, tiene más o menos 50 pico gramos por ml de muestra que tomaste, ¿ya? Yeah. Pero no es tan exacto. Ahora, el PCR tampoco te da una cantidad exacta, te dice la cantidad de copias que hay, pero está en un rango. Por ejemplo, en el caso del VIH, cuando si han escuchado PCR, lo que se ocupa para detectar mejoría o vigilancia del paciente, del tratamiento del paciente con VIH, hay dos cositas, que miden la población celular, ¿cierto? La población celular de los linfocitos helper o los CD4, los THCD4, y también miden carga viral, ¿ya? ¿Cómo están esas dos cosas? ¿En qué patrón están? Por ejemplo, si un paciente le hicieron, ya tiene una carga viral de RNA, que en el fondo lo miran con DNA, ¿cierto?
de 1000 copias esta semana. Ya empezó con tratamiento y la próxima semana tenía 5000 copias, que eso lo identifica también en base a otras reacciones que vamos a ver, casi igual que esto, con hibridizaciones. Tiene 10.000 copias, o sea, el tratamiento no funciona, ya derechamente. Cambiamos el tratamiento, ya, de 10.000 copias tenía y a las 6 semanas estaba en 500 copias, ya, vamos bien. Pero tiene mucho efecto colateral, entonces ahí se manejan entre efectos colaterales y concentraciones y cargas virales. ¿Ya? Ya, vamos a hablar lo que es PCR dentro de otro método molecular muy en boga, ¿cierto? Muy usado del año más o menos 1981-82, después del descubrimiento del VIH, por Mull, ¿cierto? Este bioquímico, y de gran utilidad para detectar lo que quieran que tenga DNA, o sea, material genético. Y hay varios tipos de PCR. Ahí dice, ¿cierto? PCR, reacción de en cadena de la polimerasa, ¿cierto? Una técnica de biología molecular que tiene por objetivo amplificar directa o directamente un gen de DNA o indirectamente uno de RNA, ¿no? Bajo presente una mezcla de muy diversas fuentes, ¿no? De muy diversas, eso tiene que ver con el doctor Fuente, ahí la fuente. Ahí le preguntan al doctor Fuente. No. Se puede detectar cualquier, por eso, por ejemplo, en lo que es criminalística, podrían tomar ya una manchita roja, es una gota de una secreción, con sangre, lo que sea, y eso pueden trabajarlo, ahí pueden detectar un DNA. ¿Quién es el sospechoso? Doctor Torres, le muestran la muestra y comparan los dos patrones. Esos dos patrones con banda, igual, es lo mismo. Entonces hacen correr las dos muestras, y si las dos muestras tienen las mismas bandas, listo, ni hablar, culpable. ¿Ya? Entonces, así se utiliza en la vida real. Ahora, hay varios conceptos en cuanto a lo que es PCR. Cuando se habla, por ejemplo, de RT-PCR, que la gente cree que es real time, o sea, en tiempo real, porque la PCR partió con un examen lento, se demoraba 20 horas más o menos porque iba haciendo un ciclo, y después hacía otro ciclo, y al final de un montón de ciclos, son como, no me acuerdo si eran 4000 ciclos, de duplicación del material genético, entregaba un resultado. Mucho tiempo. RT no viene de real time, viene de transcripción reversa, retro transcription PCR, o sea, una PCR que va a retrotranscribir, va a tomar el RNA y lo va a transformar en DNA, y en DNA vamos a medir con una PCR, como dice acá al lado, aquí al ladito dice PCR en tiempo real, que en realidad la Q es QPCR, que significa quantitative, porque está, bueno, acá abajo estamos, quantitative PCR y tiempo real, ya no se confundan, esto no significa real time, mucha gente lo usa como real time. Y no es así. Todo el mundo lo ocupa así. Real time, sí, pues Sí, pues, están yo una vez equivocadísimos. leí, es como la ministra que cuando habló de la PCR para el coronavirus, que es la proteína C reactiva, sí, claro. A lo mejor se altera la PCR, la proteína C reactiva, pero es súper inespecífica, no va a sacar nada con eso. Algo ayuda, pero en otra infección. Bueno, entonces, ¿en qué se basa la PCR? En el fondo es, si yo tengo un RNA, por ejemplo, el caso del coronavirus, si le hacen PCR, tienen que hacer una RT-PCR. O sea, pasan el coronavirus es un virus RNA, ¿cierto? O retrovirus, igual que el VIH. Entonces lo pasamos de RNA con todos los nucleótidos, ¿cierto? Con todos los elementos necesarios para duplicar esa hebra, transformarla en DNA, y en DNA empezamos a trabajar, ¿ya? Y lo mismo en el caso si fuera, por ejemplo, esto una bacteria, en realidad creo que van a detectar lo que tiene este plasmidio, esta zona en realidad del DNA, cuando un plasmidio está incluido dentro del DNA es un plasmidio, está afuera. Si este plasmidio estuviera ingresado, o sea, estuviera unido al DNA de la bacteria, se llama episoma. Y cuando está fuera, circular o lineal, como ustedes quieran, se llama plasmidio. Entonces, quieren detectar esta zona del plasmidio. ¿Qué es lo que hacen? Rompen la bacteria, ¿cierto? Y es todo un protocolo, haga esto, lo otro, pipete, ponga tanto acá, cuidado con contaminar, bajo una campana, ¿cierto? De flujo laminar, con mucho cuidado, pero son recetas de cocina. Aprieta el botón, vaya a tomar café y vuelva en 2 horas más, o 4 horas más, según el tipo de kit. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es denaturar esta fibra, como con termociclado. O sea, van haciendo ciclos térmicos en el cual suben más o menos a 90 grados o 75 grados, me parece,
la temperatura y en forma natural se separa la hebra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No, aquí no voy a hacer una hibridización, porque voy a hacer algo parecido. Porque si yo hiciera una hibridización acá, una hibridización tendría que tener esta hebra entera, lista para pegarla acá, pero marcada, y la detecto, ¿ya? O puede ser al final cuando tenga millones de copias. Pero aquí lo que voy a hacer es diferente. Aquí se va a hacer una polimerización de la hebra complementaria de esta hebra original, para lo cual se van a colocar, ¿cierto?, los partidores, las bases nitrogenadas, en la dirección, digamos, correcta de hacer la hebra complementaria, ¿cierto?, 3,5' y acá abajo lo mismo. Y lo que va a pasar es que de una vamos a tener dos. Termociclado, aumentamos la temperatura, y eso lo va haciendo todo un equipo, el equipo solito. Perdón, va haciendo un termociclado y vamos a tener esta hebra para acá arriba, esta hebra para acá, le damos todos los elementos, el trabajo pasa lo mismo, le damos todos los elementos necesarios para que haya replicación o complementación de esta hebra o hibridización, ¿ya? Pero no como lo explicamos anteriormente, y tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 millones, ¿ya? Millones. Entonces, de una pequeña muestra puedo obtener una gran cantidad. Y ahora sí, ahora lo que hace el equipo, en realidad el equipo lo que hace, va entregando lo que es real time, va entregando la lectura de esto, cuando en un momento marca esto y va entregando la cantidad de horas que hay, ¿ya? Aquí están las técnicas, digamos, las características de una PCR, ¿cierto? Hace 30 ciclos más o menos, bueno, esta es de 4 horas. Hace 30 ciclos y copias del gen de interés, 1.000 millones de copias en 4 horas. ¿Ya? Entonces es bastante sensible. Ahora se me llega a contaminar esto y que las cosas. Ya, es lo mismo. No, bueno, eso es como lo mismo, ¿no? Marcadores. Y es solamente para mostrarle que al final tengo lo mismo. Termino la PCR, saco el tubito, ¿cierto? Lo coloco en un agar, empieza a correr. Bueno, aquí está más especificado. Dice acá abajo el peso molecular, la escala de peso molecular. Y en base al peso molecular uno puede tener una aproximación a la cantidad que pudiera haber. Pero esta es la muestra de la víctima y esta es la muestra del asesino. Están iguales, listo, ni hablar, culpable. 4 días de cárcel. Cómo funciona nuestro sistema judicial. ¿Ya? Entonces aquí está lo mismo, ¿cierto? Tengo la banda que me va a acusar dónde está más o menos y qué cantidad de pares de base. En este caso hay distintos marcadores que funcionan en base a peso molecular, en este caso a pares de base nitrogenadas, obviamente. ¿Ya? Y se puede llegar a esto mismo. ¿Ya? Se puede hacer ese mismo tipo de estudio. Esto aquí, ¿cierto? El kit de RT, el kit de RT-PCR para el coronavirus, para el SARS-CoV-2. Y eso en cuanto a lo que es PCR. Entonces, la PCR, como dice, reacción de polimerasa en cadena, lo que hace en realidad, lo que están destacando de esa reacción es la acción de la enzima que produce la unión. ¿Se acuerdan? Si vieron en materiales dentales, cuando se polimeriza, significa unión, ¿cierto? Se van uniendo los monómeros de acrílico por formar una gran cadena. Aquí lo mismo, pero con base nitrogenada. ¿Y quién hace eso? Una polimerasa, que va uniendo y va polimerizando esta gran hebra. Ahora, que funciona a 90 grados, en nuestra enzima no funciona a 90 grados. Ese otro término que van a ver por ahí, que se llama TAC-PCR, que es me parece que es termus aquaticus, que es la enzima que se saca de una bacteria que está en las aguas termales con temperaturas muy altas, ¿ya? Y así pueden hacerlo el ciclo, si no, no podrían. Y esto está todo, por ejemplo, y de hecho el equipo después puede sacar los datos del test y llevarlo a un banco de datos e identificar, este gen pertenece a esto, pum, listo. Y eso es súper rápido, muy específico, ¿ya? Y finalmente, lo último, muy rápido esto porque también es magia esta cuestión, pero es casi inentendible. La pirosecuenciación es la última técnica que se ha hecho el año pasado, utilizando ontología, ¿no? Esta técnica existe hace mucho tiempo, pero en ontología, ¿cierto? Y es un proceso que determina secuencias de DNA a gran escala
y de distintas especies bacterianas dentro del mismo ensayo. O sea, yo puedo tomar una gota de saliva, lo coloco ahí en miles de pocillos, y primero esa civilización, igual, todo un equipo que va haciendo secuencias, digamos, de medición. Pero la gracia de esto es que puedo tirar la muestra entera, el equipo me hace todo, me hibridiza y finalmente me entrega los resultados de quiero que hay lo mismo que dice el checkboard DNA, lo entrega el resultado, hay 25 especies bacterianas en la boca de esa muestra, ¿ya? Y funciona como incorporando, ¿cierto? Cada vez que incorpora base nitrogenada a una secuencia desconocida en estudio, se libera un fosfato. Y al liberarse un fosfato, en realidad lo que pasa es que hay una utilización de ATP. Y cuando pasa de ATP a ADP, se libera un fosfato y ahí emite una señal. Es como una chispita. Entonces, eso lo detecta un fotómetro hipersensible, ¿ya? Y produce ahí cada vez que se une una base nitrogenada, por ejemplo, ya se unió una adenina en el pocillo 45, ya, entonces parte con adenina, listo. Pero también está detectando el que está en el pocillo 950. Entonces te dice que en el pocillo 1 hay prebacteria intermedia, en el pocillo 2 hay estreptococo, en el pocillo 1000, no sé, 800 hay lactobacilo. Ya es una cuestión así, pero esta sí que es magia. Y así hicieron el genoma humano. Así hicieron el genoma humano, fueron identificando en varias muestras y después unieron. Ese es el virus secuencial uno de los más modernos de Roche, ¿cierto? Hay varios más. Hay varios. Y funciona así más o menos, ¿cierto? Hay que hacer se hace la muestra, ¿cierto? Se hace una emulsión y usa esferas. Ahora, esto sí para mí es magia, yo trabajé con cosas no tan parecidas, pero mágico. Entonces, se hacen distintas, mira, se hacen amplificaciones, sondas de amplificaciones de PCR que se pegan a las microesferas. ¿Cómo? Ni me pregunten. Pero ahí está, en esa esfera tengo un DNA propio de una bacteria, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y cada una de esas esferas, mire, fíjese, después pasa a un pocillo, una placa. Ahí están sembrando la placa, que es como una sustancia lechosa, ¿cierto? Y que lo están sembrando como una plaquita, esa plaquita debe ser el porte de un celular, un poquito menos, ¿ya? De un celular de estos, rasca como el que tengo yo, pues Huawei. Ya no importa. Entonces lo que hace ahí, y hay que creerlo, pues, cada esfera cae en un pocillo. O sea, ese porte de la esfera. Ahí debajo dice, hay de 100 a millones de pocillos con capacidad en esta matriz para microesfera. Y si se fijan, en esa emulsión hay gran cantidad de nucleótidos. Y cada vez que se produce un nucleótido, un pirofosfato se libera de un ATP, ¿cierto? Y a través de una luciferasa, que es una enzima, se produce una estimulación como de luz, ¿cierto? Un mini rayito y eso lo capta un detector, ¿ya? Y ahí va diciendo, ya en en este pocillo de acá, hay tal bacteria, porque dio tal secuencia, y esa secuencia, el equipo la toma, la lleva a un banco de datos y dice, esa secuencia representa Escherichia coli, esta secuencia es Streptococcus mutans, esta otra secuencia, etc. Y así se hace un genoma. Y estas cosas demoran 6 horas. ¿Ya? Aquí lo que yo decía, ¿cierto? No, esto es magia. O sea, el año pasado yo hice un curso de biología molecular en la Escuela de Medicina, no el año pasado, sí puede ser en mayo, creo. Y ahí trajeron esto, un sistema que se llama Malditof, así como maldito, pero con 2 F, Malditof, de una profesora de la Complutense de España. Igual yo la miraba, decía, no, está mintiendo. Y después empecé a buscar, claro, así es. Ya, esto fue lo que se hizo, por ejemplo, en los papers del año, ¿dónde está ahí? 2000, ¿dónde está el año? Journal, 2001, 2019. Comparación, ¿cierto?, de comunidades, composición de comunidades en enfermedades endodónticas persistentes y primarias, usando pirosecuenciación. Ya, este es un trabajo de lujo así, pero tomaron la muestra, ¿qué hicieron ahí? Tomaron la muestra, rompieron la muestra con algunos detergentes para que se rompa, para que el material genético quede expuesto, el DNA, RNA, lo que tengan ahí. Lo que hay dentro de la muestra que tomaron del conducto radicular de ese dientecito, o de los dientecitos, porque pueden ser miles acá, pero en realidad tienen que usar una placa por diente. Entonces, eso le entregó una cantidad tremenda de bacterias. Eso, 52 especies de una tira. ¿Ya? Eso les está entregando. No es mágico. O sea, esto lo último se usa pero esto se usa para genética, así.
fina, no es Claro, rutina. claro, claro. No es para el Extremadamente. manejo clínico, es para Claro, pero interpretación. es solamente por si por ahí el día de mañana, para el próximo año, a lo mejor tienen 11 y vean pirosecuenciación. ¿Qué es la pirosecuenciación? Ah, sí, el doctor Torres, el pastor Torres nos dijo que la pirosecuenciación era lo último que había llegado del cielo. ¿Ya? Claro. Esa es la Muchas última, gracias, muchachos. Gracias por Jorge, la muchas gracias. paciencia. Terminamos. Bien, Así que, no, jóvenes. a ti igual, Rodrigo. Agradecimiento al doctor Torres por la extensa jornada, creo que fue muy bien acuciosa, pese Sí, que duro hizo esto. una gran síntesis, fue muy acucioso y claro en sus conceptos. Realmente te agradezco, Jorge, fue muy instructiva para mí también. Así es que esperamos Gracias. con esto ya estar cerrando esta segunda unidad. Esta segunda unidad básicamente abordó aspectos de la microbiología y de la semiología. El taller va a tener un énfasis más bien en aspectos de la microbiología, por si acaso. La guía temática la vamos a enviar mañana para que dispongan de ella y va a ser distinta a las anteriores, dado que va a ser más bien un cuestionario, una secuencia de preguntas que deberían de ir respondiendo de manera breve, obviamente, pero sí van a tener que ir desarrollando esa parte. Entonces, para que puedan disponer desde mañana ya de ese cuestionario, que después obviamente lo vamos a volver a retomar en la actividad de taller probablemente tal, con el compromiso de que vamos a corregir también lo que fue este ejercicio y los ejercicios en torno a semiología, ¿ya?